Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es seres vivos. Para esto hay que tener en cuenta las características de los seres vivos. Los seres vivos son porciones limitadas de materia que presentan una organización compleja. Son sistemas abiertos que realizan un constante intercambio de materia y energía con el entorno, con metabolismo, reacciones químicas muy veloces que les permite autoconservarse. La capacidad de reproducción y evolución, es decir, capacidad de transformarse a través del tiempo. Los seres vivos presentan las siguientes características. Para empezar, tenemos el crecimiento, que es una característica principal de los seres vivos, es que estos crecen. Los seres vivos requieren de nutrientes, o sea, alimentos, para poderse alimentar, sus procesos metabólicos que los mantienen vivos. Al aumentar el volumen de la materia viva, el organismo logra su crecimiento. Y hay dos formas de crecimiento: la hiperplasia, que es el aumento del número de células de un tejido, y la hipertrofia, que es el aumento del volumen celular. Otra característica de los seres vivos vendría a ser el metabolismo, el fenómeno del metabolismo que permite a los seres vivos procesar sus alimentos, utilizando una cantidad de estos nutrientes y almacenando el resto para usarlos cuando efectúen sus funciones. En el metabolismo se efectúan dos procesos fundamentales: el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es cuando se transforman las sustancias sencillas de los nutrientes en sustancias complejas. Ejemplo, tenemos a la fotosíntesis o a la formación de una proteína. Y tenemos también al catabolismo. ¿Y qué es el catabolismo? Cuando se desdoblan las sustancias complejas de los nutrientes con ayuda de enzimas y materiales simples, liberando energía. Durante el metabolismo se realizan reacciones químicas y energéticas. Ejemplo, tenemos acá a la digestión celular o a la respiración celular. En resumen, vendría a ser de que el anabolismo va de lo sencillo a lo complejo, y el catabolismo va a destruir, va de lo complejo a lo sencillo. Otra característica que tienen los seres vivos es la irritabilidad, que es la capacidad biológica de responder a ciertos estímulos. Estos pueden ser sonidos, olores, etc. del medio ambiente. Constituye la función de la irritabilidad. Por lo general, los seres vivos no son estáticos, son irritables, responden a cambios físicos o químicos. Por tanto, tanto en el medio externo como en el medio interno. Los estímulos que pueden causar una respuesta en las plantas y animales son cambios de intensidad de luz, de ruidos, sonidos, aromas, cambios de temperatura, variación en la presión, en fin. Estos cambios producen lo que se le conoce como irritabilidad. Otra característica fundamental de los seres vivos es la reproducción. Los seres vivos son capaces de multiplicarse, o sea, reproducirse. Mediante la reproducción se producen nuevos individuos semejantes a sus padres y se perpetúa la especie. En los seres vivos se observan dos tipos de reproducción: la sexual y la asexual. La asexual es la que se da sin sexo, y la sexual es la que obviamente se intercambian dos materiales genéticos provenientes de dos progenitores. En los ejemplos de reproducción asexual tendremos a las bacterias, a las esponjas, a los hongos, a las plantas. Y en los ejemplos de la reproducción sexual tendremos a los animales y a las plantas también. Otra característica de los seres vivos es la homeostasia, que es la capacidad de los seres vivos para regular su equilibrio interno. Quiere decir la cantidad de agua, temperatura, pH, concentración de sales. Cabe recordar que el ser humano presenta en función al agua aproximadamente un 65% de su peso corporal. Otra característica de los seres vivos viene a ser la adaptación. Las condiciones ambientales en que viven los organismos vivos cambian, ya sea de lenta o rápidamente. Estos organismos pueden ser ocasionados por un incendio, una tormenta, que baje o suba la temperatura como una sequía. Los seres vivos deben adaptarse a estos cambios que ocurren en el medio que los rodea para poder sobrevivir. Al proceso por el cual una especie se condiciona lenta o rápidamente para lograr sobrevivir ante los cambios ocurridos en su medio se le llama adaptación. Cuando se habla de este fenómeno, no se habla de ningún cambio en la forma del organismo. Si cambiaran su forma, sería debido a una mutación y no a un cambio en el medio ambiente. Ahora hablemos de los niveles de organización de la materia viva, el cual se divide en tres niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel químico tenemos a las partículas subatómicas, ejemplo los neutrones, los electrones, los protones, y luego tenemos a los átomos, ejemplo tendríamos al hidrógeno, al carbono y al nitrógeno.
Luego tendríamos a la molécula, que viene a ser una combinación de los átomos. Ejemplo, tendríamos el agua, la glucosa o un aminoácido. Y luego la acumulación o agrupación de estos átomos o moléculas ya vendrían a llamarse una macromolécula. ¿Y qué es una macromolécula? Es una agrupación de moléculas similares. Ejemplos tendríamos a las proteínas, azúcares, grasas, ADN, etc. A la unión de estas macromoléculas vendrían a llamarse una supermolécula. De ejemplo tendríamos a las mitocondrias, cromosomas, cloroplastos, etc. Y con esto tendríamos terminado el nivel químico. Entonces, ¿quiénes conforman el nivel químico? La partícula subatómica, a los átomos, a las moléculas, a las macromoléculas y a las supermoléculas. Pasemos ahora al nivel biológico. En ella está representada inicialmente por la célula, que es la unidad más pequeña de vida. Tenemos ejemplos a la neurona, al glóbulo blanco, una bacteria, los protozoarios, etc. A la acumulación o agrupación de estas células en conjunto se viene a llamar un tejido. ¿Y qué es un tejido? Es la agrupación de células que presentan estructuras y funciones similares. Ejemplo tendríamos a los tejidos musculares, a los tejidos nerviosos, a los tejidos sanguíneos, a los tejidos óseos, en fin. A la acumulación formada por estos tejidos vendría a llamarse un órgano. ¿Y qué es un órgano? Es una estructura formada por varios tejidos que cumplen una función determinada. Ejemplo, ya tendríamos al cerebro, al corazón, a los estómagos, a los pulmones. Y cuando ya hablamos de un sistema, vendría a ser justamente el conjunto de órganos que actúan juntos para realizar una función corporal específica. Ejemplo, tendríamos al sistema nervioso, al sistema circulatorio, al sistema urinario. ¿Qué quiere decir? Que estos sistemas contienen varios órganos. ¿Y qué contienen estos órganos? Estos órganos están formados por la acumulación de tejidos. Y estos tejidos estarían formados por la acumulación de células específicas con funciones similares. A la unión de todos los sistemas vendríamos a llamar al individuo multicelular. ¿Qué es un individuo multicelular? Es el ser vivo individual formado por numerosas células. Ya tendríamos como ejemplo a los perros, a los ciervos, a los helechos, a los osos panda y en fin, tantas especies que existen. Con esto tendríamos el fin del nivel biológico, el cual está representado por las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y el individuo multicelular que conforma todos los anteriores. Por último tenemos al nivel ecológico. En el nivel ecológico, para empezar, tenemos a la especie, que es el organismo muy similar que en potencia va a poder generar descendencia. Ejemplo tendríamos a los perros, gatos, ciervos, ranas, peces, en fin, la cantidad de especies que existen. Luego, cuando se juntan varias especies o individuos de una misma especie que comparten un lugar y un tiempo determinado, a este le vamos a denominar población. Ejemplo tendríamos a la población de perros, a la población de anchovetas, o como nosotros lo llamaríamos en plural, tendríamos una bandada, a una jauría, a un cardumen, etc. Luego tendríamos a la comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Son dos o más poblaciones de distintas especies que viven e interactúan en el mismo área. Ejemplo tendríamos a la comunidad de animales de un bosque, la comunidad de animales de una estepa, la comunidad de animales de un desierto y en fin. Luego tendríamos al ecosistema, que vendría a ser la unidad ecológica y representa la unión de una comunidad con el medio ambiente que lo rodea. Llamarías un desierto, un bosque, un valle, una pradera, etc. Y por último tendríamos a la ecosfera. La ecosfera viene a ser el conjunto de ecosistemas del planeta Tierra y se representa como el ecosistema más grande. Bueno muchachos, pasemos a la pregunta de clase. El primer subnivel biótico del mundo viviente está dado por el nivel... Muchachos, en el nivel biótico encontramos en primer lugar a la célula, en segundo lugar tenemos a los tejidos, luego los órganos, luego los sistemas y luego el individuo. Ahora entonces, el primer subnivel biótico se encuentra en el nivel celular. Ahora la biosfera no, porque ya vendría a ser a otro nivel, que es el nivel ecológico. El organismo, sí es cierto que pertenece al nivel biótico, pero no es el primero. Las moléculas no pertenecen al nivel biótico, pertenecen al nivel químico. El ecosistema pertenece al nivel ecológico. Y celular vendría a ser el primer subnivel biótico del mundo viviente, por lo cual sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 2, nos dicen, es un ejemplo de catabolismo. Muchachos, recordar que en el catabolismo se rompen moléculas complejas y se obtienen moléculas simples, y con esto producen la liberación de energía. En la fotosíntesis se forman
moléculas nuevas y complejas a partir de la molécula simple, por lo tanto no viene a ser catabolismo. De igual manera, el crecimiento y la gemación, al ver gasto de energía, pertenecerían al anabolismo. La biosfera vendría a ser al nivel químico, no pertenece ni a catabolismo, ni a anabolismo, ni a nada de metabolismo en realidad. Entonces nuestra respuesta vendría a ser la respiración, ya que justamente ahí se rompen las moléculas complejas y se obtienen moléculas simples para poder realizar la respiración. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen, sirve para perpetuar la especie. Evidentemente vienen a ser la reproducción. ¿Por qué la reproducción? Porque es la capacidad de generar descendencia fértil o mantener viva la especie, justamente que es el caso. Y se dan de dos tipos, recordar que sea de manera sexual y de manera sexual. De manera sexual, donde intervienen dos progenitores y va a haber una variabilidad genética, y de manera asexual, donde solamente va a intervenir un solo progenitor y no requieren gametos en general. Entonces, muchachos, ¿qué sirve para perpetuar la especie? Pues la reproducción. Siguiente problema. Problema número 4. Nos dicen, la reproducción sexual en un organismo es importante porque hay un espacio en blanco que debemos completar. Alternativa A, dice, produce gametos haploides. Falla porque no es la importancia que tiene la reproducción sexual. La B, nos dicen, produce la variabilidad genética. Efectivamente, esta vendría a ser nuestra respuesta debido a que en este intervienen dos progenitores. ¿Qué quiere decir? Que cada vez dos progenitores intercambian sus gametos, tanto masculino como femenino. En el caso de los humanos, un espermatozoide y un óvulo, van a haber una variabilidad de genes, ya que estaría compartiendo la criatura, la nueva especie, justamente genes del padre y genes de la madre. Y de igual manera ese hijo, cuando llega a reproducirse en su etapa adulta, de igual manera va a intercambiar otra vez la mezcla genética de sus padres con su nueva pareja. Entonces, en la reproducción sexual va a haber una variabilidad genética, la cual es característica de la reproducción sexual. Siguiente problema. Problema número 5. Nos dicen, no corresponde al nivel biológico. Para ello, recordar que dentro del nivel biológico encontramos a las células, los tejidos, a los órganos, a los sistemas y al individuo o al organismo. Entonces, veamos las alternativas. La célula, efectivamente, primer nivel, subnivel biológico. Tejido, efectivamente es correcto. ¿Por qué? Porque representa el segundo subnivel biológico, el cual nos dice que es el conjunto de células que tienen una determinada función. El sistema efectivamente pertenece al nivel biológico y justamente es la unión de esos tejidos en función a los órganos. La comunidad, muchachos, falla. ¿Por qué falla? Porque pertenece al nivel ecológico, donde nos dice que la comunidad es el conjunto de poblaciones en un lugar y tiempo determinado, también llamada biocenosis. Entonces, muchachos, quien no correspondería al nivel biológico vendría a ser la comunidad, y esa de ahí vendría a ser nuestra respuesta. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Muchas gracias.